Estamos en Argentina, vamos a ir a nuestros estudios en Buenos Aires. Está con nosotros Luis Moreno Campo. Un gusto verlo, abogado, doctor. Su figura se hizo conocida a nivel mundial. Un gusto verlo, luego de ser el primer fiscal general de la Corte Penal Internacional. Hoy, doctor, nos viene a hablar sobre su libro La mirada de un fiscal sobre los crímenes de la dictadura, las investigaciones y su impacto en la Argentina y en el mundo. Pero me gustaría, no quiero pasar por alto, no sé si tuvo oportunidad de escuchar el informe de José Manuel Rodríguez sobre esta situación que se ve en Argentina, estos casos de acoso escolar. No es su tema, no es su especialidad, pero me gustaría, como argentino, ¿qué opina? ¿Qué está pasando en la Argentina, en ese campo? No solamente en la Argentina, me parece en todo el mundo. Vivimos una época nueva. Justamente, yo acabo de escribir un libro, mire, este era yo hace 30 años. Esto es el juicio de las juntas militares argentinas, años 80. En esa época no había CNN. CNN empezaba en el 85. No había video, no había internet, no había celulares. El mundo era diferente. Y estamos cambiando. Nos olvidamos lo que pasó y no entendemos lo que está ocurriendo. Me parece que lo que está ocurriendo en las escuelas tiene que ver con lo que decían ustedes. Hay unos climas de violencia, no estamos manejando bien. Y además no entendemos cómo funcionan todas estas técnicas de medios de comunicación social. Yo terminé hace 2 años mi trabajo de investigar crímenes en todo el mundo. Estoy enseñando en la Universidad de Yale, pero me pareció interesante reeditar este libro porque habla de cosas que pasaron hace 40 años. Para mí, yo las viví, pero para los chicos de 20 son prehistoria. En los 70, en toda América Latina, había dictaduras militares, en los cuales no había derechos. Había guerrillas que mataban para llegar al poder. Eso empezó a cambiar en los 80, y por eso este juicio en los 80 en la Argentina fue importante, porque empezó una tendencia mundial diferente. En los 80 empezaron a revisarse lo que había pasado en el pasado, a pesar de que había países todavía que Pinochet estaba en el poder en Chile, en Uruguay no querían investigar, en Brasil había un gobierno militar. Todo eso fue cambiando, y el mundo del siglo XXI es muy diferente. Y para los chicos que nacieron en los 90 o en el 2000, esto es prehistoria, no saben que existió. Pero para explicarle, pero venimos de ahí. Claro, para explicarle a estos chicos, indudablemente, que no vivieron esa historia como usted la vivió como protagonista, yo como periodista. La Argentina en el 85 asistió a un hecho inédito, creo que en nuestra historia, y creo que tampoco sin precedentes en el mundo, que es los comandantes de las 3 juntas militares, usted hablaba de las dictaduras durante los 80, que habían gobernado el país con mano muy dura desde el golpe de Estado que fue en el 76, estuvieron enfrentándose a la justicia, estuvieron en el banquillo de los acusados. Y usted lo explica cómo se llegó a ese punto en su libro, ¿no es así? Bueno, usted imagínese en los 70, en la Argentina, torturar era una tarea de un funcionario público. Es decir, no era una tarea maligno, era una orden de estos comandantes a los que pudimos juzgar. Lo interesante es que eso que era inédito en aquella época, solamente era conocido en Nuremberg. Había habido 2 casos en Portugal y en Grecia, pero en Argentina del 85 marcó el comienzo de una tendencia mundial. Hoy en Colombia hay elecciones y mucha gente no quiere saber nada de perdonar a la FARC. Investigación y castigo de crímenes masivos se ha convertido en la tendencia mundial. Por eso la gente se pregunta, por eso Gaddafi lo mandaron a la Corte Penal Internacional, lo investigamos, por eso el genocidio en Darfur, por eso lo que pasa en Siria. La gente hoy se pregunta cómo es posible que no se investigue judicialmente lo que pasa en Siria. Y eso antes, hace 30 años, 40 años, esa demanda no existía. Por eso, el mundo está cambiando y en un sentido estamos controlando el poder político que no nos mate. Tenemos otros problemas. La escuela es uno de ellos. Y yo me gustaría mucho a mí usar este libro para ayudar a las maestras de América Latina a cómo enseñar manejo de violencia en las escuelas. Creo que eso es un tema central. Tenemos que educar a nuestros niños en cómo ellos pueden manejar violencia. Una muy buena relación está haciendo. Me gustaría que nos explique para nuestra audiencia en el resto de Latinoamérica, no en Argentina, que conocen y vivieron el tema ¿cómo fue que se comenzaron estas investigaciones? ¿Tuvo que ver con la elección del presidente Alfonsín? Luego se está hablando muchísimo de lo que están haciendo los Kirchner en el tema de los derechos humanos. ¿Cómo se logró esos avances en la Argentina? ¿Nos puede resumir lo que usted explica en su libro? Bueno, la Argentina fue un caso muy particular, porque tuvimos una dictadura militar que fue sangrienta, que ordenó un sistema de investigar por medio de torturas masivas y ejecutar a la gente. Se ejecutaron más de 10.000 personas. Sin embargo, fue una guerra de Malvinas, perdieron y ahí se cayó el poder militar. Y entonces, en el medio de las elecciones, del año 83, empezaron a aparecer información, los medios empezaron a contar gente que aparecía con una bala en la cabeza. Cientos de cadáveres. Y entonces
empezó a discutirse en las elecciones. Alfonsín empezó a plantear el tema de que había que investigar y castigar. El gobierno militar quiso hacer una amnistía. Eso generó más reclamos. Había mucha actividad popular, cantantes, teatro. Y significativamente en el año 83, la elección argentina ganó Alfonsín con el 54% de los votos. El partido que representaba al gobierno militar, digamos, ganó 1% de los votos. Y el peronismo, que ganó el 40%, se sumó a Alfonsín a investigar el pasado. Y fue por eso que la Argentina empezó un proceso de investigaciones. Empezamos con los jefes, empezamos con las juntas militares en el 85, los jugamos y eso fue inédito. Digamos, nunca se había hecho eso. Y el resto... En Nuremberg había habido... Déjeme algo para que la gente pueda leer el libro y tener y enterarse de lo que sucedió en el país, pero algo que puede relacionarse con Latinoamérica y con el resto del mundo también, para finalizar, y después vamos a hablar de su libro para decir cómo la gente lo puede comprar. Usted habla de la impunidad de los crímenes cometidos desde el poder. En estos momentos, para poner la coyuntura actual, estamos viviendo la crisis en Ucrania. En Ucrania había un presidente, según el gobierno ruso, fue sacado del poder por un golpe de Estado. El nuevo gobierno ucraniano dice que lo tenían que destituir porque era un corrupto y tuvo que irse. ¿Cómo se puede investigar y evitar la impunidad de los crímenes cometidos desde el poder sin que se interprete como un golpe de Estado, que es lo que está diciendo justamente Rusia que está pasando en Ucrania? Y podemos hablar de otros países del mundo y la gente sabe a qué me refiero. Pero usted, ¿cómo se hace? Qué difícil es investigar esto. Bueno, tenemos ahora la Corte Penal Internacional que se ocupa de los crímenes masivos, se ocupa de crímenes de lesa humanidad, genocidios. Crímenes de corrupción no son internacionales. Entonces, Ucrania es distinto que Siria o que Libia. En Ucrania no hay crímenes matanzas masivas. Hay un conflicto político muy grande, hay una discusión política muy grande, hay algunos muertos lamentablemente, pero no hay crímenes masivos. Lo que pasa es que, mire, yo estoy dando clases en la Universidad de Yale. Ahí se estudia lo que llaman Grand Strategy, ¿no? Como la última Grand Strategy es para la Guerra Fría. Hubo una para la Segunda Guerra Mundial, hay una para la Guerra Fría. No hay una estrategia para ahora, para el siglo XXI, con todas las novedades. Entonces, es como que hay gente que quiere volver a la Guerra Fría, al conflicto con Rusia. Eso desapareció, no existe más. Totalmente. Yo creo que Ucrania no es lo mismo que Siria, no es como Libia. Doctor Luis Moreno Campo, muy amable, muchísimas gracias. Les recomiendo el libro, La mirada de un fiscal sobre los crímenes de la dictadura. Se puede aprender muchísimo de nuestro pasado. Muy amable, muchísimas gracias por habernos acompañado en nuestros estudios en la ciudad de Buenos Aires.